Haces todo bien, pero nunca alcanza. Sabes que hiciste lo correcto, sabes que cumpliste con lo que se esperaba, y aún así, algo dentro de ti sigue sintiendo que no es suficiente. Tiene sentido que te sientas así. Después de todo lo que has vivido, aprendiste que hacerlo bien era la única forma de estar en paz. No estás solo en eso. Te vuelves más responsable, más atento, más correcto. Empiezas a medir tus palabras, a calcular tus decisiones, a pensar antes de actuar, no por miedo, sino por necesidad de no fallar otra vez. Y sin darte cuenta, vivir deja de ser algo natural y se convierte en algo que tienes que ejecutar bien. Abres el teléfono, revisas mensajes, respondes con cuidado, lees 2 veces antes de enviar, no porque no sepas qué decir, sino porque quieres decirlo bien. Cuando lo envías, no sientes alivio, sientes evaluación interna constante. No es disciplina, es presión silenciosa, no es madurez, es autoexigencia acumulada. Y eso pesa más de lo que dices. No estás solo en esto, te acostumbraste a funcionar así, a dar más de lo necesario, a pensar que si haces todo correctamente, en algún momento alguien lo va a notar, que en algún punto algo va a encajar, que todo ese esfuerzo invisible va a tener sentido, pero no pasa. Y ahí es donde empieza el desgaste, porque no es que estés fallando, es que nunca te enseñaron cuándo era suficiente. Nunca hubo un momento claro donde alguien dijera, ya está bien, puedes descansar. Entonces sigues haciendo más, intentando mejor, ajustando detalles que nadie más ve, corrigiendo errores que solo existen en tu cabeza. Y cada día te vuelves más preciso, pero menos ligero. Te levantas, cumples, avanzas. Y aún así, hay una sensación constante de deuda interna, como si siempre faltara algo, como si nunca llegaras. Tiene sentido que te sientas así, porque cuando tu valor depende de hacerlo bien, nunca puedes parar. No en esto. Lo más difícil es que desde afuera todo parece perfecto. Nadie ve el esfuerzo mental detrás de cada decisión. Nadie siente la tensión que llevas en el pecho cada vez que dudas si fue suficiente. Nadie escucha esa voz interna que te dice que podrías haberlo hecho mejor. Estás en una conversación, asientes, sonríes, respondes, pero por dentro, analizas cada palabra que acabas de decir, recorres la escena, evalúas tu tono, tu expresión, tu timing, no porque seas inseguro, sino porque estás acostumbrado a no permitirte fallar. Y eso agota. No de golpe, no de forma dramática, sino lento, constante, invisible, como una fuga que nunca se detiene. No estás roto, estás saturado. Ya eso importa, porque hay una diferencia enorme entre querer mejorar y sentir que nunca eres suficiente. Una te impulsa, la otra te desgasta. Tú llevas tiempo en la segunda sin darte cuenta. Sigues haciendo todo bien, pero cada vez te cuesta más sentir algo mientras lo haces. Eso también te pasa a ti. Empiezas a notar pequeños cambios. Ya no disfrutas las cosas como antes, no celebras cuando algo sale bien, porque en tu mente eso era lo mínimo esperado. No hay recompensa emocional, solo confirmación de que cumpliste. Y cuando algo no sale perfecto, el impacto es desproporcionado, no por lo que pasó, sino por lo que significa para ti. Significa que fallaste. Y aunque nadie más lo vea así, tú sí. Ahí es donde se vuelve peligroso, porque empiezas a vivir dentro de un estándar invisible, uno que no tiene fin. Uno que siempre se mueve un poco más lejos cada vez que te acercas. Y sigues, porque no sabes otra forma, porque detenerte se siente como retroceder, porque descansar se siente como perder ventaja, porque soltar el control se siente como arriesgarlo todo. Pero lo que no estás viendo es que esto ya no es crecimiento, es desgaste acumulado. Te sientas al final del día, todo está hecho. Todo salió bien, pero no hay paz. No hay satisfacción, solo una lista mental de lo que podrías haber hecho mejor mañana. Y así se repite, día tras día, sin darte permiso de sentir que ya fue suficiente. Tiene sentido que te sientas así, porque cuando aprendiste a sobrevivir haciendo todo bien, nunca aprendiste a vivir sin esa presión. No estás solo en eso. Hay algo más profundo aquí. No es solo lo que haces, es lo que crees que pasa si dejas de hacerlo perfecto.
Tal vez crees que perderías respeto, tal vez que dejarías de ser necesario, tal vez que alguien vería algo en ti que has estado intentando ocultar todo este tiempo, porque hacer todo bien también es una forma de protegerte, de no ser cuestionado, de no ser rechazado, de no sentirte insuficiente, pero el costo es alto, porque mientras más te esfuerzas por no fallar, más te alejas de sentirte en paz contigo mismo, y llega un punto donde ni siquiera sabes qué es suficiente para ti, solo sabes lo que sería un error. Y eso cambia todo. Porque ya no vives buscando plenitud, vives evitando fallar. Eso transforma cada experiencia en una evaluación constante, incluso los momentos simples, incluso cuando estás solo, te acuestas, el cuerpo cansado, la mente activa, repasando el día, ajustando escenas, corrigiendo versiones, pensando en lo que deberías haber hecho distinto, no porque puedas cambiarlo, sino porque no puedes dejar de hacerlo. No descansas, no de verdad, no profundamente. Porque hay algo en ti que sigue funcionando, incluso cuando todo se detiene. Y eso también te pasa a ti, pero aquí hay algo que quizás no has considerado. El problema no es que haces demasiado, el problema es que nunca registras lo suficiente, nunca te das el crédito, nunca te permites cerrar el ciclo, nunca dices, esto estuvo bien. Entonces todo queda abierto, todo sigue activo, todo pesa. No es que nunca alcanza, es que nunca lo reconoces como suficiente. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque no se trata de hacer más, se trata de ver diferente, de empezar a notar que ya estás haciendo mucho más de lo que crees, de darte cuenta de que esa exigencia que te empuja también te está agotando y que puedes empezar a cuestionarla, no para dejar de crecer, sino para dejar de castigarte. No estás solo en esto, ya hay algo contigo, algo que no te soltó, porque si has llegado hasta aquí, no es solo por exigencia, también es por resistencia, por una parte de ti que siguió incluso cuando no había reconocimiento, por una parte que sostuvo el peso sin que nadie lo viera. Eso también eres tú. Eso importa más de lo que crees, pero todavía no lo estás viendo completo, y tal vez ahí empieza todo a cambiar. Con el tiempo, algo cambia, no en lo que haces, no en cómo te ven, sino en cómo te sientes mientras sigues haciendo todo bien. Empiezas a dudar, no de tus capacidades, sino de tu dirección, porque aunque todo encaja por fuera, por dentro algo no termina de sentirse correcto, y no sabes explicarlo. Tiene sentido que te sientas así, porque cuando llevas tanto tiempo cumpliendo expectativas, llega un punto donde ya no sabes cuáles son tuyas. No estás solo en esto, sigues avanzando, sigues resolviendo, sigues siendo esa persona confiable que nunca falla, pero cada vez te cuesta más conectar con lo que haces. Como si estuvieras presente, pero no del todo ahí. Conduces, miras el camino, todo automático, llegas al destino y no recuerdas el trayecto, no porque no estuvieras atento, sino porque tu mente estaba en otro lugar que ni siquiera sabes nombrar. No es distracción, es desconexión gradual, no es falta de interés, es saturación emocional. Eso también te pasa a ti. Empiezas a notar que incluso cuando tienes tiempo libre, no sabes qué hacer con él, porque no hay una voz clara que te diga qué quieres. Sí, o ruido interno. Y ese silencio pesa, porque durante mucho tiempo tu identidad estuvo construida alrededor de hacer las cosas bien, de ser útil, de cumplir, de responder. Pero cuando no hay nada que cumplir, no sabes quién eres ahí. Eso incomoda. Tiene sentido, porque no es que hayas perdido tu identidad, es que nunca te diste el espacio para descubrirla fuera de lo que haces. Entonces dudas, ¿esto que quiero es mío o es otra cosa que aprendí a querer? ¿Esto que siento es real o es una reacción a todo lo que he acumulado? No tienes respuestas claras, solo una sensación persistente de que algo no encaja, aunque todo funcione. Eso cambia la forma en la que ves todo. Las decisiones se vuelven más pesadas, no porque sean más importantes, sino porque ya no confías completamente en lo que sientes, porque durante tanto tiempo priorizaste hacer lo correcto, que dejaste de escuchar lo que era verdadero para ti. Ya ahora,
Hay distancia. Hablas con alguien. Te preguntan cómo estás. Respondes lo de siempre. Bien. Pero en el fondo sabes que esa palabra ya no representa lo que sientes. Solo es lo que aprendiste a decir, no para mentir, sino para no complicar. Y ahí empieza otra capa de desgaste, porque empiezas a sentir que nadie te ve realmente, pero al mismo tiempo, no estás mostrando lo que pasa dentro, no porque no quieras, sino porque no sabes cómo explicarlo sin que suene incoherente, porque ni tú lo entiendes del todo. Te sientas frente a la pantalla, cambias entre aplicaciones, empiezas algo, lo dejas, vuelves, sales. No hay foco, no hay dirección clara, solo movimiento sin sentido. Eso frustra, no porque seas incapaz, sino porque estás cansado de moverte sin sentir avance real. No estás perdido, y estás desalineado. Eso importa, porque hay una diferencia entre no saber qué hacer y sentir que lo que haces no te representa completamente. Tú estás más cerca de lo segundo, y eso también te pasa a ti. Y aquí es donde aparece algo más profundo. Empiezas a cuestionar cosas que antes no cuestionabas. Rutinas, decisiones, relaciones, incluso partes de tu personalidad que dabas por hechas. No de forma radical, sino silenciosa, interna, constante. Y eso puede dar miedo, porque cambiar lo externo es difícil, pero cambiar la forma en la que te percibes a ti mismo es otra cosa completamente distinta. Empiezas a ver patrones. Cómo siempre eliges lo que es correcto sobre lo que es auténtico. Cómo priorizas estabilidad sobre verdad. Cómo te adaptas. Incluso cuando algo dentro de ti se resiste, no lo haces por debilidad, lo haces porque funcionó, te protegió, te llevó hasta aquí, pero ahora ya no encaja igual. Y eso genera tensión, porque una parte de ti quiere seguir como siempre. Mantener el control, no arriesgar, no romper nada. Pero otra parte empieza a incomodarse con esa misma estructura, y no puedes ignorarla, porque ya la sentiste, porque ya apareció. Y cuando eso pasa, algo ya empezó. No es un cambio visible, no es una decisión concreta, es más sutil. Es una grieta en la forma en la que ves tu propia vida. Y aunque intentes seguir igual, ya no puedes hacerlo con la misma inconsciencia. Eso cambia todo. Te vuelves más consciente, pero no necesariamente más claro. Ves más, pero entiendes menos. Y eso puede ser abrumador. Tiene sentido que te sientas así, porque estás en un punto intermedio. Ya no eres quien eras, pero tampoco sabes quién estás siendo. Ese espacio es incómodo, pero también es necesario, porque es ahí donde empiezas a diferenciar entre lo que aprendiste y lo que realmente eres, aunque todavía no sepas cómo nombrarlo, aunque todavía no sepas qué hacer con eso. No estás solo en esto, y hay algo contigo, algo que empezó a moverse, algo que no te soltó cuando seguiste funcionando en automático, algo que sigue ahí, incluso cuando no sabes cómo avanzar. Eso también eres tú, no es un error. No es una falla, es una señal, pero aún no está completa, y por eso se siente confusa, porque estás viendo partes, sin ver el todo. Y eso puede hacerte dudar de todo, incluso de ti, pero no estás retrocediendo. Aunque se sienta así, estás entrando en una etapa donde hacer todo bien ya no es suficiente para sostenerte. Eso, aunque duela, es necesario, porque algo más profundo está empezando a pedir espacio. No lo va a hacer de forma cómoda, pero sí real. Eso cambia el juego completamente, y aquí es donde algo se rompe, pero no como piensas. No es un colapso visible, no es un momento dramático donde todo se cae. Es más silencioso que eso. Es darte cuenta de que ya no puedes seguir sosteniéndote de la misma manera. Aunque por fuera aún puedas hacerlo, tiene sentido que te sientas así. Porque cuando una estructura interna deja de sostenerte, no se nota de inmediato. Pero tú sí lo sientes. No estás solo en esto. Sigues cumpliendo, sigues respondiendo, sigues haciendo todo bien. Pero hay una parte de ti que ya no está completamente dentro de ese esfuerzo. Como si algo se hubiera retirado en silencio, sin avisar. Y eso desconcierta, porque no sabes si es cansancio, no sabes si es pérdida de motivación, no sabes si es algo más profundo que aún no puedes nombrar.
solo sabes que ya no es igual. Te miras en situaciones que antes manejabas con claridad. Y ahora dudas, no de lo que hay que hacer, sino de por qué lo haces. Eso cambia todo, porque cuando pierdes el por qué, el cómo empieza a sentirse vacío. Estás en medio de una tarea, avanzas, cumples, pero hay una distancia interna entre tú y lo que estás haciendo. No hay rechazo, pero tampoco conexión, solo continuidad, y eso agota de otra forma. No por esfuerzo, sino por falta de sentido. No estás fallando, estás cambiando, y eso importa, porque hay un momento en el que hacer todo bien deja de ser suficiente. Si no está alineado con algo más profundo dentro de ti, ya ese momento ya empezó. Eso también te pasa a ti. Y aquí aparece la parte más incómoda. Empiezas a ver que muchas de las cosas que sostenías no eran realmente tuyas. Eran adaptaciones, eran respuestas, eran formas de encajar, de evitar conflicto, de mantener estabilidad. Y funcionaron, pero no eran tú completamente. Y ahora, esa diferencia empieza a notarse, no de forma clara, sino como una incomodidad constante. Como una sensación de que estás viviendo una versión de ti, que ya no se siente completa. Ya eso duele, porque no puedes simplemente volver atrás, pero tampoco sabes exactamente hacia dónde ir, y ahí es donde muchos intentan forzarse, intentan recuperar la motivación, intentan volver a ser como antes, intentan ignorar esa incomodidad, pero no funciona, porque esto no es una falta de disciplina, es una señal interna, algo cambió en ti. No de forma superficial, sino en la forma en la que te relacionas contigo mismo. Y eso no se puede desver. Tiene sentido que te sientas perdido aquí, porque estás soltando una versión de ti que te sostuvo durante mucho tiempo, sin tener aún una nueva completamente formada. Y ese espacio intermedio es incierto, pero también es real, yo necesario, porque ahí es donde empiezas a construir desde otro lugar, no desde la exigencia, no desde el miedo a fallar, sino desde algo más honesto, aunque todavía sea débil, aunque todavía no tenga forma clara. No estás solo en esto, ya hay algo contigo, algo que no te dejó seguir igual sin cuestionarlo, algo que empezó a incomodarte justo cuando parecía que todo estaba bien. Y eso no es un error, es una señal de crecimiento que no se ve, pero se siente. Porque crecer no siempre se siente como avanzar. A veces se siente como perder claridad, como perder estructura, como perder certezas, pero no es pérdida, es transformación. Aunque no se vea ordenada, aunque no se sienta estable, estás en ese punto donde ya no puedes sostenerte solo desde hacerlo bien. Necesitas algo más, algo que no viene de afuera, algo que no depende de cumplir expectativas, algo que empieza a formarse desde dentro. Y eso toma tiempo, y confunde, y cansa. Pero también abre algo, una posibilidad distinta, más real, más tuya, aunque aún no sepas cómo vivirla. Te detienes un momento, no haces nada, no respondes, no avanzas, solo estás ahí, y por primera vez en mucho tiempo no intentas corregir nada. Ese silencio no es vacío, es espacio, es el primer lugar donde no necesitas hacerlo perfecto, donde no necesitas demostrar nada, donde no necesitas alcanzar nada, solo estar. Ya eso, aunque pequeño, cambia algo, porque te muestra que puedes existir sin exigirte constantemente, que puedes ser, sin evaluarte, que puedes pausar, sin perder valor. Y eso abre una puerta, no una solución inmediata, no una respuesta completa, pero sí una dirección distinta. Tal vez no se trata de hacer más, tal vez no se trata de hacerlo mejor, tal vez se trata de empezar a escucharte, sin corregirte todo el tiempo, de empezar a reconocer lo que ya está, sin exigirle que sea más, de permitir que lo suficiente exista, aunque no sea perfecto. No tienes que tenerlo resuelto, no ahora, no completamente, porque esto no es un problema que se arregla, es un proceso que se atraviesa, y tú ya estás dentro, algo contigo, todavía. Tal vez no es que nunca alcanza, tal vez es que nunca te detuviste a ver que ya había algo ahí,